Buenos días a todos, soy María Montserrat Villagra-Terán de la Universidad La Sapienza de Roma y quiero presentaros hoy un trabajo sobre la comunicación interpretativa. Yo trabajo en un grado de Ciencias del Turismo y por lo tanto es un tema que trabajamos bastante. Formo parte también de un proyecto europeo, es un proyecto entre varias universidades europeas cuyos objetivos son los siguientes. Es la elaboración de un curso electrónico siguiendo los principios de Bolonia, un enfoque transdisciplinario y pedagogía innovadora como por ejemplo el aprendizaje centrado en el estudiante. Otro de los objetivos es satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que tenga relevancia para el sector turístico, lógicamente, y la utilización de materiales y herramientas virtuales. ¿En qué consiste el método centrado en el alumno? Brevemente, porque seguramente ya lo conocéis, pues es un enfoque intercultural y transdisciplinario centrado en el alumno. El aprendizaje centrado en el alumno pone todo el énfasis en la persona que aprende. Es un aprendizaje activo, colaborativo, donde los entornos personales de aprendizaje son muy importantes. Los estudiantes reflexionan sobre lo que están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Esto es importante. La responsabilidad del estudiante en el proceso de aprendizaje también es significativa. Los estudiantes, en definitiva, aprenden de y con los demás. Claramente se utilizan las nuevas tecnologías y el flipped teaching también. ¿Qué es la comunicación interpretativa? Bueno, pues los principios de la comunicación interpretativa, brevemente, porque hay muchísima bibliografía sobre la comunicación interpretativa. El objetivo de la comunicación interpretativa es despertar curiosidad, estimular el interés del público mediante un punto de vista original o inusual. Hay siempre una planificación de antemano y también hay una visión de conjunto. Estos son una serie de características comunes a todos los comunicadores del patrimonio. ¿Y cómo se consigue todo esto? Pues mediante la creación de vínculos intelectuales y vínculos emocionales. Los vínculos intelectuales son vínculos que se establecen para comprender lo que se está explicando, el entorno que se está explicando, el entorno natural, histórico, arquitectónico, etc. Pero sobre todo, un aspecto muy interesante son los vínculos emocionales. El siguiente aspecto que quiero comentaros es que lo que me ha parecido más interesante es ver cómo hoy, por ejemplo, en los foros turísticos o en YouTube encontramos comunicadores del patrimonio, es decir, usuarios que hacen las funciones del comunicador del patrimonio. Claramente, digamos que eso ya lo sabemos, pero lo que yo hago es utilizar estos dos ámbitos, seleccionar materiales de estos dos ámbitos para llevarlos a la clase, para formar a los futuros comunicadores del patrimonio. ¿Qué puntos en común hay entre los usuarios de los foros turísticos o de YouTube o los autores de algunos blogs también? ¿Qué puntos en común tienen con los comunicadores del patrimonio profesionales? Por ejemplo, exponen de manera original, utilizan conexiones intelectuales para hacer comprender el entorno, utilizan conexiones emocionales,
Por lo que se refiere a los tecnicismos, al igual que los comunicadores profesionales, no utilizan demasiados tecnicismos, porque no se deben utilizar demasiados tecnicismos, porque si no el público se aburriría, ¿no? Incluso es aconsejable utilizar alguna anécdota, algún elemento misterioso vinculado a ese lugar que se está explicando. Y esto lo hacen también claramente los usuarios de YouTube o de los foros turísticos, ¿no? Utilizan reformulaciones, tanto el comunicador profesional como el comunicador no profesional utilizan reformulaciones. Las reformulaciones son muy importantes porque sirven para acercar al turista al entorno al entorno al que se está explicando, ¿no? Que se está exponiendo. Por ejemplo, las reformulaciones es comparar elementos que se están explicando con los elementos de la propia cultura del turista. En este caso, yo trabajo en Roma, por lo tanto, explicar entornos de Roma, acercando al turista, utilizando estos vínculos entre las dos culturas, la española y la cultura italiana, ¿no? Utilizando reformulaciones con expresiones como es como, es una especie de, es parecido a. Sobre todo esto se utiliza, este tipo de reformulaciones también se suelen utilizar mucho cuando se trata de usar términos culturales. Los términos culturales son términos que no tienen traducción a otros idiomas. Sobre todo encontramos términos culturales en la gastronomía. Es muy difícil traducir los nombres de algunas recetas, de algunos platos típicos de un determinado lugar. Entonces, por eso el comunicador del patrimonio tiene que utilizar inteligentemente este tipo de términos, tiene que saberlos utilizar. Y también vemos cómo el comunicador informal o el comunicador de YouTube o de los foros turísticos utiliza este tipo de términos culturales también de una manera bastante interesante. Los utilizan tanto los unos como los otros para mantener ese vínculo emocional con lo que se está explicando, con el entorno, ¿no? Otro aspecto son los estereotipos. Claramente los estereotipos, sabemos lo que es, son esas imágenes que en realidad son imágenes muy reductivas sobre la cultura que se está explicando, son estereotipos. En realidad el estereotipo no es que sea algo negativo, es como un punto de partida. Cuando alguien va a viajar a un sitio, tiene una idea, un estereotipo, se ha hecho una idea estereotipada de ese lugar que claramente cuando llegue a ese lugar y conozca mejor esa cultura, pues la imagen va a dejar de ser reductiva para ampliarse y enriquecerse claramente, ¿no? Pero el estereotipo es un punto de partida. No es que sea negativo, es un punto de partida para luego poder viajar o poder ampliar los conocimientos. Entonces, ambos, tanto el comunicador profesional como el informal, tienen que utilizarlos con finalidad motivadora. Y de hecho así ocurre, ¿no? Otro aspecto es la creación de significados, otra conexión emocional, la creación de significados personales de respeto y custodia. Es decir, cómo conseguir que el turista se sienta vinculado con ese lugar que se le está explicando y que intente, por ejemplo, crear esta sensación, este deseo de custodia, este deseo de respeto y custodia hacia ese lugar. ¿Cómo se consigue? Pues aquí, en este punto, es un punto muy interesante porque digamos que el comunicador profesional, el comunicador del patrimonio, debería aprender esta estrategia de el comunicador de YouTube o el comunicador del foro turístico o del blog. Y es la sinceridad, con la sinceridad. Eso
yo insisto en enseñar, en que mis alumnos aprendan este concepto, porque claramente yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Los turistas españoles que viajan a Italia, al sur de Italia, bueno, en Roma no tanto, pero hay zonas del sur de Italia donde hay un problema que es la basura. Siempre hay problemas, siempre hay basura por la calle, ¿no? Entonces, si el comunicador de patrimonio está explicándole al turista un determinado monumento y al lado hay un montón de basura, ¿cómo tiene que salir del paso el comunicador? Pues simplemente diciéndole al turista que efectivamente hay un problema en esa ciudad con la basura y que eso, ¿qué se consigue con esa sinceridad? O por ejemplo, cuando en una ciudad hay problemas de tráfico, el turista te dice, ay, quiero ir a tal sitio. ¿Qué le dices? Bueno, pues tienes que ser sincero y decirle, hay problemas de tráfico, es mejor que usted vaya o coja un taxi o coja otra, en fin, explicarle con sinceridad el problema. Con esto conseguimos que el turista se acerque aún más, se vincule aún más todavía con el entorno. Incluso que se sienta responsable y que funcione como acicate económico. Es decir, el turismo siempre genera riqueza, pero en este caso es algo que este mecanismo está garantizado porque el turista se siente mucho más vinculado, mucho más responsable, conociendo los problemas que existen, porque problemas existen en todos los lugares. No hay ningún lugar del mundo donde no tengan ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, estos son los elementos que son los más interesantes. Hay muchos más aspectos, pero yo me suelo centrar en estos en mis clases. Y, por ejemplo, como tarea final, suelo proponerles a los alumnos la creación de un vídeo en el que expongan en español un lugar de Roma o del propio entorno, ¿no? Hay muchos alumnos que no son de Roma, que son de otros lugares, también pueden exponer otros lugares. Entonces, utilizando bien los tecnicismos, utilizando alguna anécdota, utilizando las reformulaciones correctamente, los términos culturales, los estereotipos y con este toque de sinceridad que tienen que un poco añadirle, ¿no? Que o sea, no, el turista lo agradece. El turista va a agradecer siempre que se le explique con sinceridad los problemas que puede encontrar. Y nada más, esto es un poco, quería exponeros cómo trabajo yo en mis clases de turismo. Muchas gracias y hasta la próxima.